Bueno, chicos, vamos a continuar con la factorización de polinomios utilizando el teorema de Gauss. Les leo un poquito la información. Si el polinomio p de x de grado n, recuerden que el grado del polinomio es la mayor potencia con la que aparece la variable. Con coeficientes enteros, los coeficientes, les recuerdo que son los números que acompañan a la variable. Y el término independiente no nulo, el término independiente es el término que no tiene x. Admite una raíz p sobre q, que sería una fracción irreducible, entonces p es divisor del término independiente y q lo es del coeficiente principal. ¿Sí? Acuérdense que las raíces son los valores que, reemplazándolos en el polinomio, hacen que el polinomio tome un valor 0. Para hallar las raíces racionales del polinomio, lo que tengo que hacer es buscar los divisores del término independiente y los divisores del coeficiente principal. Y luego se forman las posibles raíces, ¿sí? Dividiendo los divisores del término independiente dividido los divisores del coeficiente principal. Esas serían las posibles raíces. Bien, todo polinomio p de x de n grado, de n raíces reales, puede factorizarse como. ¿Por qué dice esto de n grados y n raíces reales? Porque si el polinomio es de segundo grado, tiene dos raíces reales, ¿sí? Ustedes recuerden que función cuadrática, el polinomio de segundo grado, que su dibujo es una función cuadrática, una parábola, esa parábola tiene dos raíces. Son dos los puntos en los cuales la función, gráficamente, la función corta al eje x. ¿Sí? O sea, tengo dos raíces y es un polinomio, su fórmula es un polinomio de segundo grado. Si el grado del polinomio es 4, tendrá 4 raíces y así sucesivamente. ¿Cómo puedo reescribir ese polinomio? Sabiendo cuáles son las raíces, lo puedo escribir de esta forma, siempre empezando con su coeficiente principal y después multiplicando los binomios que contengan a cada una de esas raíces, ya sea las que tengan, ¿sí? 2, 3, 4 o las que sean. Bien, veamos el primer ejemplo. El primer ejemplo yo tomé una función cuadrática. Este es un polinomio de grado 2 y tiene dos raíces reales. Bien, el término independiente. ¿Quién es el término independiente? El término independiente es 10. ¿Sí? Los divisores de 10, ¿quiénes son? Más y menos 1, más menos 2, más menos 5, más menos 10. Los divisores del coeficiente principal. Fíjate que en este caso, el coeficiente principal, en este lugar no hay nadie escrito, o sea, significa que hay un 1 que estaría invisible. Bien, los divisores de 1 son 1 y menos 1. Entonces, las posibles raíces en las cuales yo tengo que dividir cada uno de estos números por cada uno de los números que aparecerían aquí abajo. Como hay uno solo y es 1 y menos 1, justamente quedan las mismas raíces que las del término independiente. Ese es el primer paso. El segundo paso, ¿en qué consiste? Dice, raíz es el valor que verifica que su valor numérico es 0. Esto es lo que yo les decía que reemplazando en el polinomio me da 0. ¿Sí? Entonces, yo comienzo tomando cada uno de estos valores y los reemplazo en el polinomio. Fíjense, tomé el menos 1 y me dio menos 12. Entonces, ¿qué quiere decir? Que x menos 1 no es raíz. Tomé el 2 y me dio 0. Entonces, ¿qué significa? Significa que x significa que x igual a 2 es raíz, ¿sí? Bien, hagamos el de menos 5. En este caso, menos 5 al cuadrado es 25. Lo tendría que haber escrito en negro. $25. Más por menos es menos, 3 por 5 es 15.
Bien, 25 menos 15 es 10, 10 menos 10 es 0. O sea que si reemplazo a menos 5, me dio 0. O sea que x igual a menos 5 es raíz. Y acá obtuve las dos raíces de este polinomio, ¿sí? X igual a 2 y x igual a menos 5. Entonces, puedo volver a escribir a este polinomio en forma factorizada. El polinomio era x al cuadrado más 3x, menos 10, sí. Y lo voy a escribir utilizando esta forma, ¿sí? ¿Cuál es el coeficiente principal? Sería 1. Yo lo voy a escribir para que lo veas, pero en realidad no hace falta. Y siempre voy a armar binomios con las raíces. Entonces me va a quedar x menos 2 por x menos 5. Por lo tanto, que me quedó. El 1 ya lo voy a descartar y voy a escribir x menos 2 por x más 5. ¿Sí? Esta es la forma factorizada. ¿Sí? Bien, pasemos al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo voy a buscar las posibles raíces. ¿Sí? Por un lado, los divisores de 3, que serían más menos 1 más menos 3. Bien, por otro lado, los divisores de 2 serían más menos 1 más menos 2. Bien, y ahora las posibles raíces. Que las posibles raíces siempre tengo que dividir los divisores del término independiente sobre los divisores de el coeficiente principal. Entonces me quedaría 1 dividido 1, o sea, me quedaría más menos 1, más menos 3, más menos 1 medio, más menos 3 medios. Bien. El segundo paso dijimos que es probar cuál es raíz. ¿Sí? Bien. El polinomio en 1 me da, si yo lo reemplazo, me da 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que x igual a 1 es raíz. ¿Sí? Vos me dirás, bueno, ¿qué tengo que hacerlo con todos? Y sí, vas a tener que hacerlo con todos. Por ejemplo, con 2 me da menos 5. Entonces, quiere decir que x igual a 2 no es raíz. ¿Sí? Bien, por último, p de 1 medio, de menos 1 medio, me da 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que x igual a menos 1 medio es raíz. Y p de 3 también es 0, entonces x igual a 3 es raíz. ¿Sí? Bien. Hay algo que me salté que lo voy a aclarar ahora. Este es un polinomio de grado 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el mayor grado de la variable. Entonces, como es de grado 3, ¿qué sucede? Vas a tener 3 raíces reales. Bien, y ya las encontramos. Bien, encontramos que x1 es x igual a 1 es raíz, que x igual a menos 1 medio es raíz y que x igual a 3 es raíz. ¿Sí? Entonces, podríamos volver a reescribir este polinomio en forma factorizada de la siguiente manera. 2x al cubo menos 7x al cuadrado más 2x más 3 sería igual a 2, ahora sí, el valor del coeficiente principal es distinto de 1, entonces va a figurar x menos 1 por x
menos un medio, así que me va a quedar más un medio, por x menos 3. Y ahí logré escribir el polinomio factorizado. Bien, esto se puede resolver también utilizando Ruffini, ¿sí? Este sería el 1, 2 y este sería el paso 3. Bien, ¿cómo sería utilizando Ruffini? Utilizando Ruffini tendría que ser lo siguiente: buscar las posibles raíces, que son todas estas. Luego de buscar las posibles raíces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir tomando como divisor cada una de esas raíces. Y si el resto es 0, quiere decir que es divisor. Entonces, voy a usar 2. Voy a escribir los coeficientes, ¿no? 2. Ay, ¿qué pasa con esto? 2 menos 7, 2 y 3. Estos son los coeficientes, ¿sí?, del polinomio original. Bien, ¿y luego qué voy a tomar? Voy a tomar cada una de estas posibles raíces y las voy a colocar en el número del divisor. Bien, si yo coloco la de 1, este primer número, ¿se acuerdan que lo bajábamos? Hacemos 1 por 2, 2, menos 7 más 2 es menos 5. 1 por menos 5, menos 5. 2 menos 5 es menos 3. 1 por menos 3, menos 3. 3 menos 3 es 0. O sea que acá saqué una, que x igual a 1 es raíz. ¿Sí? Bien, ahora sigo probando con el resto de las posibles raíces. Bien, fíjense que si lo hago con un medio, bajo el 2. Bien, menos un medio por 2 es menos 1. Menos 6, menos 5, menos 1 es menos 6. Menos un medio por menos 6 es 3. 3 menos 3 es 0. Acá logré la otra. Bien, y por último voy a probar con 3. Bajo el 2, 3 por 2 es 6, menos 6 más 6 es 0. Y ahí terminó el ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que x es igual a 3 también es raíz. Y luego, como tercer paso, ¿qué voy a hacer? Escribo en forma factorizada de la siguiente manera. Sí, me va a quedar que el polinomio p de x, si querés volver a escribir todo el polinomio también lo puedes hacer, me quedará escrito como 2 por x menos 1 por x más un medio por x menos 3.